unen por afinidad profesional. Porque tenemos una profesión, porque tenemos un oficio. Me gusta más decir gremio que sindicato, ¿no? Porque eso remite verdaderamente a por qué estamos reunidos y organizados. Porque somos del gremio. Y los que hemos trabajado durante casi toda nuestra vida en negro, no hemos tenido sindicato, pero siempre fuimos gremio. No teníamos sindicato, no tuvimos sindicato, pero siempre fuimos gremio. Y nos andábamos buscando entre pares para conversar los temas que son de nuestro interés, de nuestra importancia, para poder intercambiar la técnica que uno domina y uno quiere brindarla con generosidad y por el gusto mismo que uno tiene, ¿no? Porque en mi caso, que me he ganado la vida sacando viruta al fierro y soldándolo, uno tiene ganas de contar cuando algo le salió bien y le gusta describir a uno cómo uno lo hizo, cómo lo fue llevando. Entonces ese es un acto generoso del hombre. Es el acto de solidaridad natural en el hombre por ser una criatura buena creada por Dios. Y es exactamente el opuesto, por inversa, a la idea de propiedad intelectual del contractualismo inglés, del derecho positivo. Ahí se ve la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo. Porque el derecho natural no necesita ser escrito en un código. Naturalmente es. Y eso se puede expresar. Por eso está tan mal visto en el laburo cuando los que saben no enseñan. Cuando hay alguno que encima comete el doble pecado. Saber y no enseñar y encima ser viejo. Eso pasa. Lo hemos visto. No son la mayoría. Pero está mal. ¿Por qué? Y porque va en contra de la ley natural. Además, todo lo que sabes, ¿a dónde te lo vas a llevar? A mirar las flores desde abajo. Entonces, naturalmente el hombre busca expresar aquello que en la marcha por el mundo, que es el trabajo del hombre, en esa marcha que el hombre realiza en el mundo, a través del trabajo de la transformación de la materia, niega la naturaleza de manera dialéctica porque la naturaleza no le da naturalmente lo que el hombre quiere o necesita. Entonces transforma el árbol en un banco o funde el metal y hace un cuchillo. Entonces en esta marcha por el mundo, cuando el trabajo se hace bien, uno tiene ganas de contar cómo es que se hizo bien. Salió bien. ¿Y cómo? Ahí te voy a contar cómo salió bien. Salió bien porque hicimos esto y esto. Y cuando uno se mete en sistemas más complejos, en sistemas de calidad y en normas internacionales, como cuando, por ejemplo, le vendemos a la Comisión Nacional de Energía Atómica recipientes soldados y tenemos que estar bajo el código ASME, American Society of Mechanical Engineers, que es el código que explica cómo es la técnica y el arte para la soldadura de recipientes a presión y que no se hace de cualquier manera, sino que se hace solamente de un modo. Uno se empieza a meter en grados de complejidad mayores. Y eso también son desafíos de la vida, que hacen que el hombre tenga que concentrarse, esforzarse, hay un sacrificio en ello, pero también hay un crecimiento del hombre, hay una edificación de su propio ser y además lo hace organizadamente porque nadie trabaja solo. En la industria nadie labura solo. Es decir, hicimos entre unos cuantos. Y hay momentos en los cuales naturalmente el hombre y por solidaridad busca poner al mejor en el lugar que corresponde en términos jerárquicos. O sea que la ley natural también es vertical y jerárquica. No esta estupidez con la cual nos han pudrido la cabeza los últimos 30 años de sociología en la Argentina con la horizontalidad. Y todas estas falsedades de un escocés en la facultad envenenando la mente de los jóvenes argentinos con las ciencias sociales extranjeras, uno que se llamaba Holloway que decía, cambiar el mundo sin tomar el poder. Bueno, dale vos.
Metele vos con todo, que te vaya bien. Dios te acompañe. Entonces todo ese tipo de pensamientos hay que rechazarlos. Con una patada en el culo hay que rechazarlos. No es que hay que darle lugar al debate. Bueno, vamos a ver, hacemos un debate acá a ver qué les parece. Entonces hay que ver que el orden natural también es un orden vertical de valores. Porque el que suelda mejor tiene que encargarse de hacer las soldaduras críticas de penetración con electrodo 6010. O el que es argonista, ¿no? Tiene que... No, hacelo vos. Preferimos corrernos porque necesitamos que eso salga bien. Y además reconocemos el trabajo y el esfuerzo y consideramos que esa labor tiene que estar bien remunerada. Y significa que y un poco más tiene que ganar. Y por eso da bronca cuando nombran de jefe o de capataz a uno que es alcahuete. No que sabe más. No que sabe más, que es alcahuete. Porque rompe el orden jerárquico de la ley natural. No rompe el orden jerárquico del derecho positivo del inglés. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Nos damos cuenta en el laburo, pero después, escuchando a los viejos que saben, como Vuela, y otros que también saben, vamos comprendiendo la historia. Entonces vamos leyendo cómo fueron, qué había antes de los sindicatos actuales, antes de la Revolución Francesa. Bueno, la Corporación de Trabajadores. ¿Y qué hacía la Corporación de Trabajadores? La Corporación de Trabajadores tenía la potestad de enseñar los oficios de los maestros a los aprendices. El vínculo de maestro y aprendiz, que son dos arquetipos del mundo, dos figuras del mundo. Son figuras, son arquetipos. Pero, ¿cómo se determina maestro y aprendiz? Son dos arquetipos que se determinan por su relación, no por su acto. El héroe se determina por su acto, ¿verdad? El camino del héroe. El héroe se determina por su acto, porque el héroe tiene momentos en que lo siguen, pero tiene momentos en que los putean a los héroes. Pasa en la historia, es el camino del héroe, tiene que pasar por todas las etapas y tiene que sobrepasar esas dificultades. Incluso consigo mismo, vencerse a sí mismo para poder alcanzar, integrar su sombra de manera consciente en su ser. Mirarse en el espejo de uno mismo, que es terrible, porque la imagen que devuelve es espantosa. Ahora, en el caso de maestro y aprendiz hay un vínculo que determina el arquetipo, determina quién es maestro y determina quién es aprendiz, porque hay una relación de dos. Entonces, la Revolución Francesa destruyó esto, con la proletarización masiva que realizan sobre los trabajadores en la fábrica. La burguesía, ya no se toma un ayudante para enseñarle el oficio y el arte de manera completa y hacerlo un hombre integral en el trabajo, sino se lo contrata, se lo pone en una tarea rutinaria, el tipo no entiende el proceso general, no sabe para qué está, vive en una vida extrañada, una frustración es vivir. Entonces está esperando salir del laburo porque el laburo es un garrón y el refugio es la familia, los amigos. Pero el mundo no fue siempre así. Esta maldad tiene apenas 250 años y la podemos dar vuelta. Podemos terminar con esto. No es tanto. Porque si no se naturaliza en la juventud de que, bueno, la vida es así, hay que ir a laburar de cualquier cosa, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y bueno, con la bici salir, repartir pizza con una aplicación. Y después, si podés, comprarte la motito. ¿Y cuál es el ascenso de ese hombre? ¿Qué aprende? ¿Cómo crece ahí? Y más triste todavía es ver. Yo soy bonaerense. Más triste es todavía ver hombres de más de 60 años repartiendo la noche. No es justo. No es justo, viejo. Yo no digo que sea justo que sea con los pibes, pero bueno, cuando uno es pibe. Tiene fuerza, tiene energía, pero a los 60 años, cuando el hombre debería estar
¿no? Viendo el final de la vida laboral y estando más bien en el rol de maestro, transmitiendo lo que aprendió, lo vuelven a hacer empezar, como si fuera un aprendiz haciendo los mandados. Es de una crueldad siniestra, demoníaco es este orden. Esto es en contra de Dios lo que están haciendo. Es un orden que va en contra de Dios. Y va en contra del hombre, porque no se ha visto en la historia de la humanidad una guerra tan cruel y sostenida contra el hombre. Varón y mujer, por supuesto. Digo el hombre, el ser. ¿Y qué atenta la revolución? ¿Qué busca destruir la Revolución Francesa? ¿Contra qué ataca? Ataca el vínculo de maestro y aprendiz. ¿Por qué? Porque en la fábrica, para conducir, no hace falta saber. En la corporación de trabajadores, para conducir hay que saber. Hay que tener autoridad. Y la autoridad se alcanza a partir de la conducta, el conocimiento, la virtud del hombre. Mientras que en la fábrica no hace falta ni conocimiento, ni conducta, ni virtud del hombre. Alcanza solamente tener guita. Es el mundo de la guita es el mundo del imperialismo internacional del dinero, donde ahí no hay ningún González, hay una minoría minúscula que nos subyuga a todos los trabajadores a este régimen que va en contra del orden natural del ser. ¿Por qué? Porque no necesitan que el hombre aprenda nada. No necesitan que sepa nada. Y todo eso después termina en el devenir de la automatización de los procesos a lo largo del tiempo. Entonces ya no hace falta que el hombre ni siquiera entienda bien lo que se está haciendo, sino que solamente tiene que ser parte de un proceso donde la automatización lo tiene a él solamente como no un instrumentista, sino lo vemos en la tornería mecánica esto. Hoy está pasando que hay un montón de pibes que están trabajando con los tornos CNC, con las fresas CNC, con los centros de mecanizado, control numérico, y los pibes meten el pendrive, apretan 4 botones, apretaron la pieza en el plato y nada más. Entonces no son torneros. Son operadores de computadora. No de la computadora que usan, no sé, la laptop. Es una computadora que está inserta en una máquina. Pero es un operador de computadora, no es un tornero. No sabe centrar una herramienta. No sabe centrar una herramienta, darle la altura. No sabe que para tornear bronce hay que usar filo negativo, porque el bronce pasta y tira la herramienta para adentro y la rompe. Es más blando el bronce que el acero, pero es más difícil de tornear aunque sea más blando. Porque si a vos no te enseña un viejo que vos tenés que afilar con ángulo negativo, te vas a cagar como un boludo rompiendo herramienta y herramienta y herramienta. Y decís, ¿qué pasa? El bronce que es blando me rompe la herramienta. Si yo con esto estaba torneando acero inoxidable, ¿qué pasa? Y porque afilás, está mal puesto el filo. Entonces se engrana y lo tira, lo rechupa y lo parte, y parte la herramienta. No tenemos que resignarnos a que este mundo va a perecer, va a morir, y ahora, lamentablemente para los jóvenes, el mundo laboral va a ser un mundo de una insensatez total en lo que es la realización de la vida. No nos tenemos que resignar. Porque el final de esto, para terminar con para concluir esta meditación sobre el trabajo, sobre la reflexión que hizo Vuela, sobre Estado, Gobierno y comunidad. En la comunidad, los únicos hombres que nosotros reconocemos son los que trabajan. De eso está constituida la comunidad. No de individuos. La comunidad no está constituida de individuos. Tampoco la comunidad está constituida de ciudadanos. No es una unión ciudadana. No es una unión ciudadana, es una comunidad de hombres. ¿Y qué más? Es una comunidad de familias, porque el núcleo de organización de nuestra comunidad es la familia.
Claro, era tan natural hace 250 años atrás que eran familias de trabajadores y esas familias de trabajadores iban enseñando los oficios y se iban uniendo entre sí. A veces es más fácil verlo en un idioma extranjero que en nuestro propio idioma porque no nos damos cuenta de cuál es nuestro nombre. El apellido Blacksmith, ¿qué es? Herrero. Blacksmith. Bueno, pero acá también tenemos apellido Herrero, ¿o no? Pero dice, Herrero, los herreros. ¿Qué son los herreros? No sé, son los de la verdulería de la esquina. No, son los herreros. Entonces este orden natural que fue alienado por la Revolución Francesa, por el proyecto de la burguesía, el capitalismo, el ateísmo, el intento de destruir el sentido de trascendencia del hombre, el espíritu, la vida interior del ser. Hay una compañera que manifestó que hay algo que explica Abuela, que ella lo había leído allá. La diferencia entre sociedad y comunidad. Claro, la sociedad tiene como basamento el contrato. El contrato económico principalmente, y después, bueno, el contrato social, que en realidad es un verso, porque lo único que existe son los contratos económicos, los contratos de laburo, los contratos comerciales, los contratos financieros, el contrato social. A mí no me hicieron firmar cuando era pibe. ¿Dónde se firma? Que cuando te dan el DNI. Entonces, en cambio la comunidad está sustentada por valores comunes. Es una común unión. Una comunión. Una comunidad es una comunión. Una común unión. ¿Y qué es lo común? Los valores que la constituyen. Pero también para nosotros, y es importante acentuar y subrayar como argentinos, que los peronistas, o el general Perón más bien, y todos nosotros siguiendo su guía, nosotros afirmamos que los argentinos somos una comunidad de destino, sustentada por valores comunes. Pero nosotros tenemos un destino trascendente, los argentinos, que es alcanzar la grandeza de la nación y la felicidad de nuestro pueblo, que es unir a todas las naciones de la tercera posición, con la cual tenemos valores comunes. Porque hoy vengo a presentar al Partido Justicialista de Granadero Baigorria un modelo nacional, comunitario y cristiano, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Hay naciones que integran la tercera posición en este sentido, pero hay otras naciones que tienen otra fe, otra forma de organizarse, tienen otra concepción del hombre. Bueno, pero integran el tercer mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos que tener claro? Bueno, con todos los que son de tercera posición tenemos una afinidad de hermanos con los cuales no hay nada más dulce que dar la vida por los amigos. Y ese es el vínculo internacional que nosotros tenemos que alentar. Con todas las naciones iberoamericanas de nuestra patria grande, nosotros los argentinos tenemos que estar dispuestos a dar la vida cantando por cualquiera de ellos. No habría más dulce sacrificio que dar la vida por nuestros hermanos si nuestros hermanos deciden luchar por su independencia, por su liberación. Pero con el tercer mundo, la condición sería una, que es todas aquellas naciones del mundo que luchen contra el imperialismo y por su liberación son nuestros hermanos y cuentan con el pueblo argentino. Porque hablamos de trabajadores y trabajadores hay en todo el mundo. Y la figura de trabajador es una figura universal, igual que la figura de soldado. Y también es universal el arquetipo de maestro y aprendiz. Y cuando la Revolución Francesa, cuando el liberalismo, cuando la masonería, porque cuando se habla de sinarquía internacional y se habla de masonería, no son los videos esos de conspiraciones de YouTube y todas esas pelotudeces. Esto es concreto. El sionismo es el sionismo. Es una concepción de supremacismo de una minoría por sobre el conjunto de las naciones y los pueblos del mundo, con el objetivo de destruir las identidades nacionales
y disolver la unidad de los pueblos. Para eso, ¿qué utiliza el sionismo? Las ideologías con las cuales han llevado a Europa a una masacre de más de 60 millones de seres humanos en los campos humeantes de batalla. A través del aliento, poniendo guita en los bloques ideológicos, no en las ecúmenes, porque nadie puede pensar que puede haber diferencias entre ucranianos y rusos. Es como tratar de ver la diferencia entre un entrerriano y un uruguayo. Nosotros podemos más o menos pescar algo, pero un gringo que viene del norte, ¿qué carajo se va a dar cuenta? ¿Qué carajo se va a dar cuenta? Entre un colla que está de la línea de frontera del norte en Bolivia y un colla que está de este lado de la línea de frontera. Ahora, lo que sí está claro es que para poder, como hicieron en la Segunda Guerra, financiar el imperialismo internacional del dinero, la banca de los Rothschild, la banca de los Rockefeller, los mismos de ahora, se han valido de las ideologías como soporte, como vector de penetración sobre la conciencia de los hombres. ¿Por qué? Porque la ideología es el camino de la gnosis del Talmud. Por eso su relativismo moral, su relativismo cultural, su relativismo con respecto a todo. Entonces, ¿qué es? Nada está claro, no se sabe nada. ¿Qué está ocurriendo hoy? Este camino, donde lo primero que hace la Revolución Francesa es prohibir los gremios, la Corporación de Trabajadores, es lo primero que hace. ¿Bajo qué argumento? Exactamente en sentido contrario a lo que acaba de explicar Vuela. ¿Qué dicen los revolucionarios franceses? Para que el hombre sea libre, hay que prohibir los gremios. Así no tienen nada que lo condicione y está solo, libre. Ese fue el cuento. Y entre maestro y aprendiz, ¿qué están preparando? Bueno, cada uno tiene uno, ¿no? Todos tenemos uno, todo el día, y cada vez más dedicación, y más horas a esto. ¿Para qué yo le voy a ir a preguntar al abuelo cómo se hace una cosa? ¿Para qué voy a ir a hablar con el abuelo? A consultarle sobre algo cuando le puedo preguntar a la inteligencia artificial. ¿Ustedes vieron cómo funciona la inteligencia artificial? Es la teoría del consenso. Todo sin conflicto, que esté todo bien, tomalo a bien, ¿no? Recibí bien lo que te da la inteligencia artificial, porque no te va a poner en cuestión nada. De hecho, cuando nosotros hinchamos las pelotas con esto para, no sé, estamos al pedo, nos cagamos de risa, pero para perder el tiempo con esta estupidez, dice, defíname por favor electrodos de madera. ¿Qué es el chiste que todos los viejos cuando entras a la fábrica le hacen a los pibes? Entonces agarra un viejo y le dice, bueno, ahora vamos a soldar acá. Entonces el pibe está ahí expectante porque quiere aprender a soldar. Dice, pero tenemos un problema. Vaya a la ferretería, compre 1 kilo de electrodo de madera. El ferretero, como todos los años pasa lo mismo, el ferretero le dice, ¿sabe que no tengo, pibe? Pero acá a 10 cuadras hay otra ferretería, ahí seguro que tienen. Decirle que va de parte mía. Y bueno, las maldades que te hacen los viejos cuando entras al taller de la fábrica, pero que bueno, es parte del folclore del laburo. Bueno, entonces vamos a soldar y ¿qué te dice? Bueno, andá, tráeme un balde de tierra. Es más fino ese, porque para soldar se necesita una pinza que tiene el otro y la otra que tiene tierra. Entonces, así hay 1500. Pero ¿para qué le voy a preguntar al viejo? Porque la inteligencia artificial es el consenso. Entonces, ¿qué me dice con respecto a los electrodos de madera?
Bueno, generalmente los electrodos son metálicos, pero pudiera ser que en algún caso... ¿Qué inteligencia es esa? Es pura programación, querido. Y no es programación de datos, como algunos pueden creer nada más. Es programación del consenso. Por eso, frente a ella, el disenso. Partimos del disenso para llegar a un acuerdo, pero partimos del disenso. Usted es usted y yo soy yo. Y finalmente cuando el pibe se da cuenta y dice, no, para eso le pregunto esto, porque si tengo que ir a verlo al abuelo, el abuelo me va a preguntar, ¿cómo me estoy llevando con mis hermanos? ¿Cómo estoy con papá y con mamá? ¿Qué notas me saqué en la escuela? ¿Cómo estoy con los compañeros y en el fútbol? ¿Cómo me va? Si estoy yendo a entrenar, si no voy, si... No, el abuelo me hace un montón de preguntas. Yo quiero saber una cosa y voy a estar con el abuelo un montón de tiempo que me hace un montón de preguntas. Y después peor. Porque encima después me repite siempre lo mismo. Siempre me dice lo mismo. Y claro, el abuelo no está para las novedades. Los abuelos están para decir las 3 o 4 cosas que son centrales en la vida del hombre. Para eso está el abuelo, no para las novedades. Está para las cosas que son las que son importantes. Entonces el abuelo te va a repetir las cosas 30 veces, pibe. ¿Y por qué es así? Porque esa es la ley natural. Porque el abuelo está para cuidarte, está para darte un buen consejo. No está para ser tu amigo. Entonces fíjense que este ciclo demoníaco arranca con la destrucción de los gremios, atentando contra el vínculo jerárquico vertical basado en la virtud, el conocimiento y la conducta de maestro a aprendiz, y hoy atacan a la familia argentina, hoy atacan a la familia buscando destruir el vínculo jerárquico vertical basado en la virtud, en la conducta y en el conocimiento de abuelo y nieto. Cuando la Facultad de Ciencias Sociales se dedique a estos temas, los vamos a invitar a conversar. Mientras se sigan con las estupideces con las que andan de la Escuela de Frankfurt y todas sus variaciones, no hay que perder el tiempo con ellos. Hay que dedicarnos a nosotros. Hay que reunir al Movimiento Nacional de los Argentinos. Y reuniendo al Movimiento Nacional de los Argentinos hay que definirnos con claridad, como lo dice Vuela. No perdamos más tiempo, Martín, digamos quiénes somos y hagamos la nuestra. Y como dice la vasca Cortaberría, no nos callemos más, porque ellos crecen sobre nuestro silencio. La progresía crece sobre nuestro silencio. Bueno, para no discutir, para no pelear, para que estemos todos los compañeros unidos. Crecen sobre nuestro silencio. Bueno, basta con eso. Hagamos la nuestra. Definámonos claramente. Somos nacional justicialistas. Somos nacional justicialistas. Y esto tiene una teoría política, como explicó Alberto Vuela. Que completamos la diferencia de sociedad y comunidad. Completamos porque vamos entre todos pensando el tema. Y estamos viendo los vínculos y los órdenes jerárquicos que se hacen a la ley natural contra el derecho positivo y contractual del inglés, contra el nominalismo inglés, que dicta el mundo nombrándolo. Dice esto es así. Fíjense lo que hicieron. El acta Cromwell, que es el acta de base de navegación de los ingleses y base de todo el derecho marítimo internacional. El acta Cromwell, 1650. ¿Qué hace el acta Cromwell? Empieza a cobrar peaje y derecho de pesca a los holandeses por pasar el Canal de la Mancha. ¿El Canal de la Mancha? Claro, sí, viste, el Canal de la Mancha que separa el mar a Francia de Inglaterra, pero no es un canal. Canales hay acá. ¿Cómo que es un canal de agua salada? Es un canal el Canal de la Mancha. Claro, si el inglés dice que es un canal, dice que es de ellos. Si, el canal, si dicen que es un canal, entonces es un canal, así que tenés que gatillarme si querés usar o pasar. ¿Sí? Y fíjense cómo se ha edificado el mundo a través del nominalismo. Parece una tontería, pero es así. Es así. Es así. Los absurdos que estamos viendo nosotros hoy en este momento. ¿Cómo están los ingleses otra vez llevando a Europa a la guerra? ¿Cómo
puede ser que Alemania se deje llevar por los ingleses una vez más? ¿Cómo se puede concebir? Que estén forzando nuevamente a enfrentar a los alemanes con los rusos, cuando hay que unir a los alemanes y a los rusos y ir por los ingleses. Entonces, Alberto planteó la teoría del peronismo. Yo quisiera cerrar con esto como para abrir la conversación. Venimos llevando el impulso del modelo argentino para el proyecto nacional, y el proyecto nacional lo tenemos que organizar de una manera simple para que permita que las organizaciones libres del pueblo, al ser justamente los factores concurrentes al Estado, que cumplen una doble función, hacia abajo organizan al pueblo, pero hacia arriba son factores concurrentes al Estado. Porque el peronismo constituye un dispositivo perfecto que salva al pueblo. ¿De qué manera? No pone, porque hay mucha confusión también con estos temas, por eso es bueno que lo que hoy explicó Alberto así de clarito, lo que explicó Bull así de clarito, hay que repasarlo, hay que mirarlo bien, hay que pensarlo, hay que meditarlo, porque si no, se generan las confusiones de poner a los sindicatos en la conducción de gobierno. No, una cosa es que son factores concurrentes y otra cosa es ponerlos en la decisión de gobierno. Tiene que ser un factor concurrente que se presenta en esos aparatos del Estado, y en esos aparatos del Estado, esos están conducidos por funcionarios, que algunos son la burocracia permanente del Estado, pero que tienen una conducción política que es la que el pueblo elige, que es la que el pueblo vota. El pueblo vota el poder ejecutivo del municipio, de la provincia y de la nación, y el intendente, el gobernador o el presidente de la nación elige sus ministros, secretarios de Estado, como sea, su equipo técnico, ¿no? Después está el ámbito legislativo, bueno. Ahora, cuando son factores concurrentes, lo que se hace es preservar a la organización libre del pueblo, porque el gobierno cumple la función de ser la pieza de sacrificio en este orden. El gobierno debe ser la pieza de sacrificio para salvar al pueblo, que es lo perpetuo, como la nación. La patria y el pueblo son lo perpetuo, la nación y el pueblo son lo perpetuo. Y el gobierno tiene que ser la pieza de sacrificio. El gobierno tiene que realizar el sacrificio de uno por los demás, preservando las organizaciones libres del pueblo. Porque si las decisiones de gobierno las tienen que tomar las organizaciones libres del pueblo, cuando se toma una decisión y sale mal, ¿qué se sacrifica? La organización libre. Cuesta mucho reconstruir después una organización libre si se la rompe. Y acá no estamos hablando de tal dirigente, tal otro. No, estoy hablando de las organizaciones libres, el orden natural, que es el que hay que preservar, por sobre todas las cosas. Hay que defender los gremios a muerte. Nos queda gremio, Fuerzas Armadas e Iglesia en la Argentina. No hay más nada, han arrasado con todo. Tenemos que defender estas tres instituciones de la patria porque es lo que nos queda, muchachos. A como dé lugar, a ultranza. Y sin caer en el pensamiento disolvente. Porque a todos nos ha pasado de jóvenes, de que el pensamiento disolvente a veces está disfrazado de justicia, pero en realidad es una fuerza disolvente. Pero hay dirigentes ricos y obreros pobres. Es una forma disolvente de pensar. No resuelve nada. Lo que genera es amargura, bronca, rencor y odio, y termina siendo fuerza en contra de la organización libre. Entonces, el dispositivo de poder del peronismo, porque el peronismo es un dispositivo de poder, tiene al gobierno como pieza de sacrificio del pueblo. Así debe ser. Y no que los dirigentes sacrifican al pueblo para salvarse ellos. Utilizan al pueblo como instrumento de su maniobra. No, son las organizaciones libres las que aconsejan, llevan la iniciativa, permiten que eso salga bien, pero tanto y en cuanto la decisión queda librada justamente a los hombres de Estado que han sido elegidos por el pueblo argentino y que asumen la total responsabilidad de sus actos. Así tiene que ser. Entonces, en el modelo argentino, nosotros, ¿qué nos dimos cuenta? Que
Perón en el 74 llega a la Argentina descarnado, pone toda su experiencia de vida al servicio de la causa de los argentinos y plantea algo que no es una actualización doctrinaria o un nuevo texto de Perón, no es una novedad. El modelo argentino es un todo de ejecución en el cual Perón está convocando al pueblo argentino a la realización. Y para eso constituye los consejos para el proyecto nacional, en el cual las organizaciones libres del pueblo, los gremios, las juntas vecinales, las sociedades de fomento, los clubes de barrio, los intelectuales, tiene una palabra para los intelectuales, que justamente, que no sean una copia, y encima una copia. Tiene una palabra para la iglesia. Nosotros no le vamos a decir a la iglesia lo que tiene que hacer, sino que a la iglesia le decimos, venimos a presentar un modelo nacional, comunitario y cristiano. Eso es suficiente. Es suficiente. Y a las Fuerzas Armadas tienen que integrar totalmente la vida nacional, involucrándose en tareas que son, primero, conocer la doctrina nacional e inculcarla en sus cuarteles. Por otra parte, involucrarse en tareas que el sector privado nunca hará. Nación en armas. Hay determinadas tareas. La planta de producción de ácido nítrico y ácido sulfúrico de Río Tercero, en Córdoba, es una planta que ningún privado iba a poner la guita para hacerla, porque costó una tonelada de guita y iba a tardar 30 años en amortizarse. ¿Quién va a esperar 30 años para recuperar el capital invertido? Entonces son cosas que hay que realizar, porque hay que producir nítrico y sulfúrico, porque se usa para toda la industria, se usa para el campus, tiene aplicación, son productos transversales a la vida industrial. Que si vos no pones la mosca para montar esa planta, vas a ser siempre importador. Y el problema de ser importador es que si te cortan de afuera, te desbaratan para adentro. Y te meten el conflicto adentro. Mientras vos tenés la fábrica, el conflicto, el enemigo está frontera para afuera y nosotros estamos frontera para adentro. Pero si vos sos importador, la importación es un vehículo en el cual el enemigo despliega su fuerza. No es solamente una cuestión de guita o una cuestión que podamos medir en desocupados. Hay que medirlo también geopolíticamente porque la dependencia en importaciones lo que genera es una fuerza de penetración al interior de nuestro territorio con el cual te desestabilizan el gobierno a través del desabastecimiento. Entonces es un arma de guerra el comercio exterior. Es un arma de... Por eso estamos planteando terminar con esta farsa de los últimos 50 años de decadencia nacional, con esta falsificación del peronismo que viene gobernando, nacionalizar el comercio exterior con una marina mercante, volver a nacionalizar los depósitos con la ley 20.520 del último gobierno de Perón y de Isabel, y poner el Estado empresario argentino como nave insignia de la conducción industrial y como musculatura a desarrollar de la fuerza productiva nacional. Esas son las 3 medidas en el campo de la técnica que hay que llevar adelante. Hoy... Vuela hoy nos explicó algo muy fuerte, potente, claro, que es sobre la comunidad. Sobre la comunidad. Lo vamos a escuchar mañana hablar de filosofía argentina. Mañana vengan, Vengan. No, pero me queda lejos, Rosario. Yo vengo de Buenos Aires. A mí me queda más lejos que todo. Y Vuela también. Vuela viene de más lejos todavía, porque viene de Magdalena, viene o sea, de La Plata son 50 kilómetros más que hay que llevarlo al viejo después. Y sí, haces 300 hasta Buenos Aires y después para llevar a Vuela son 100 más para abajo. Es un rato más. Pero mañana vengan, porque Alberto mañana va a hablar de filosofía. ¿Y cómo estamos en el Sindicato de Empleados de Comercio a las 6 de la tarde? ¿Cómo estamos trabajando el modelo argentino? En 3 dimensiones que hacen al volumen de inscripción de la vida del ser y la patria. ¿Qué es? La técnica, el espíritu, la comunidad. 3. Dentro del espíritu, una axiología criolla.
fe, esperanza, amor y humildad. Cardinales, fortaleza, templanza, prudencia, justicia. 4 virtudes gauchas: la preferencia por nosotros mismos, el orden vertical de los valores, el valor de la palabra empeñada y la gauchada. Son 12 virtudes para un criollo. Algo tenemos. No es poco. Esto tiene que estar soportado por una estética. Esta ética de la virtud. Estas son las 12 virtudes. ¿Y qué elegimos? La ética de la virtud, no la ética del deber. La ética del deber es el contractualismo, muchachos, de la francmasonería. Incluso Kant, que es el que lleva adelante en su esplendor la ética del deber, Kant termina reconoce para sí mismo que, bueno, sí, crear una ley universal en la cual tu conducta fuera la conducta que vos desearas que otro... Si nadie cumple con nada. Pero el problema no es solamente que cumplan o no cumplan, es que cuando se va al fondo, el propio Kant reconoce, y bueno, que si no hay un impulso inicial del hombre en virtud, la ley esa, universal, ¿de dónde viene? Entonces esa es la pregunta. Así que esa es la ley. ¿Y quién escribió esa ley? ¿Quién escribió la ley marítima que rige el mundo? Ah, Inglaterra. Ah, entonces no la reconozco como válida. La rechazo. Entonces, cuando nosotros vemos que es necesario una ética que soporte, una estética que soporte esta ética, quiere decir que necesitamos un vehículo y un chasis donde montar todo esto. Y esto es natural en el criollo, porque lo hacemos a través del canto. Los argentinos, a través del canto, a través de la música, a través de nuestras artes, del barroco criollo, nosotros nos determinamos a nosotros mismos, ¿verdad? Más vale no querer pasar por juez de problema ajeno. El rancho propio está lleno de cosas por arreglarse. Entonces, hay ahí innumerables ejemplos, ¿no? Y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay. Che, bandoneó. El ser y el tiempo, 500 páginas de Heidegger. Vuela lo entiende. Nosotros creo que no. No sé si hay alguno que más o menos lo case. Al final la referencia a los poetas. Sartre después escribe sería algo así como la náusea, todo eso. Ni vale la pena. Pero hablan del ser, la nada. Y fíjate los argentinos que en 4 versos en un tango, estamos planteando la separación de el espejo de uno, no la conciencia, la separación del ser de la conciencia. Si el alma está en Orsay, está ahí. Entonces, esa estética es la base, esa estética que está dentro del campo del espíritu en el modelo argentino, que tiene una ética, que tiene una filosofía, que tiene una metafísica, que tiene una metapolítica, que tiene una historia inscripta, porque si la filosofía está suelta como puro pensamiento, termina siendo un idealismo, y bueno, así le ha ido los alemanes por esos caminos. Pero si está enraizada en la historia de un pueblo, esa filosofía es poder para el pueblo. Es poder. Es un poder nuestro. No es un poder que nos da la academia. No hay que ir a la facultad para saber esto. Es un poder nuestro. Es un poder de la comunidad. Subyace en la comunidad. Porque sale del enraizamiento del hombre. Sale del enraizamiento en su tierra. Sale del anima teluris. Sale del espíritu de esta tierra. Y es allí donde nosotros podemos observar que esa estética, ese barroco criollo, que se vale de una metafísica, que se vale de una filosofía, que se vale del enraizamiento en la historia del pueblo,
Es nuestra cuarta bandera del nacionaljusticialismo. Se llama nacionalismo cultural. Ahí está la fuerza de reconstrucción nacional. Ahí está. Hemos perdido soberanía política, perdimos independencia económica, perdimos el orden de la justicia social. No nos ha quedado nada, han arrasado con todo. Estamos en Pampa y la Vía. Pompeya y más allá, la inundación. Pero tu vereda de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. Algo también hay, un perfume de yuyos y de alfalfa. Algo hay en nosotros, una memoria en nosotros, un recuerdo. Y eso es el nacionalismo cultural, porque el nacionalismo cultural es la reunión del recuerdo de los argentinos. Del recuerdo en el sentido griego del término, de recordar, pasar por el corazón. La canción de los argentinos, el lenguaje de los argentinos. Ahí está el nacionalismo cultural. Y esa es la base de reconstrucción para alcanzar soberanía, independencia y justicia. Desde el nacionalismo cultural. Porque muchas veces hay compañeros que dicen, Martín, está bárbaro lo que vos planteás, pero no tenemos nada. ¿Cómo va a ser para tener la marina mercante, fabricaciones militares, los altos hornos, los ferrocarriles? ¿De dónde va a salir la guita? El tipo a medida que lo describe, siente el peso de las cosas. Está bien, es lógico, dice, y tengo un barco arriba del lomo, y después los trenes, y después los altos hornos. Entonces el tipo siente que tiene 1.000.000 de toneladas en el lomo que tiene que soportar él solo. Ahora, el nacionalismo cultural es la guía de organización nacional. En la comunidad no me voy a referir más a lo que dijo Abuela, porque ahí está todo. Abundar sería alentar la confusión. Cuando alguien tiene la capacidad de ser breve y sintético y claro como Abuela, no hay que decir más nada. Alcanzó. Y en la técnica estamos trabajando en 7 sectores estratégicos, el modelo argentino. Que son logística primero, segundo, producción para la defensa, tercero, minería y siderurgia, cuarto, electrónica, quinto, alimentos, sexto, fármacos y séptimo, energía. Porque en esos 7 sectores hay que organizar la planificación del Estado empresario. Hay que organizar la planificación productiva nacional en el instrumento que es el Estado empresario argentino, que es el que va a conducir la obra, dar garantía de calidad, desarrollar a los proveedores, transferirle tecnología, sumarlos a su cadena de valor, pagarles las órdenes de compra, financiarlos e integrarlos en su cadena de valor. ¿Qué es lo que la pyme está esperando? Laburo. No pide subsidios o que le bajen los impuestos. Los empresarios siempre te van a decir que los impuestos son altos. Así le cobré 2 pesos, eso va a ser siempre. Pero el tema no es así, porque si vos al tipo que está parado en la discusión de los impuestos, que es real, lo sufre, pero si le empezás a meter órdenes de compra, no te habla más del tema. No te menciona el tema. No te lo menciona el tema. Porque el problema es que la carga impositiva que le queda sobre la baja actividad es lo que lo destruye. Cuando hay alta actividad, la carga impositiva no se vuelve tan pesada. Y va menguando la presión fiscal. ¿Cuántos impuestos han creado en los últimos años? Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¿Y a cambio de qué? Nada. De sostener la miseria generalizada. Entonces hay que ordenar el Estado empresario argentino, como lo tenemos que hacer en el campo del espíritu. Y como lo tenemos que hacer en el dispositivo de poder político que es la comunidad organizada. ¿Por qué hay que hacer esto ahora? Porque si nosotros nos preparamos en el espíritu, en la comunidad y en la técnica, cada uno con el perfil que cada uno tiene de manera natural, ¿no? Porque uno tiene una inclinación, su alma se inclina hacia algo, naturalmente. Es natural que hay hombres que tienen inclinación hacia la filosofía, la historia, el arte. Hay otros hombres que tienen inclinación hacia el trabajo con la comunidad y otros con respecto a la técnica. Y hay quienes realizan los 3 y quieren integrar los 3 de una manera coherente y que tenga un sentido y que ese sentido alimente la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Entonces, ¿por qué hay que preparar lo del Estado empresario? Porque no se puede asumir la conducción de gobierno y decir
vamos viendo. No se puede asumir la conducción de gobierno y decir, no tenemos plan porque no nos gusta la planificación. No se puede asumir la conducción de gobierno y decir, no da la correlación de fuerza. Basta con esto, porque nos ha llevado a esta degradación. Por eso hay que prepararlo, ¿por qué? Porque hay que formar filosófica y doctrinariamente a 100.000 predicadores en Argentina, por lo menos. Cuando nosotros alcancemos los 100.000 hombres al menos, preparados filosófica y doctrinariamente, preparados en el modelo argentino para el proyecto nacional, en la técnica, con la nacionalización de la banca, el comercio exterior y su estado empresario, en la comunidad, con la conciencia que el poder emana del pueblo y a través de sus organizaciones libres, y jerarquizando el orden vertical de los clubes, la sociedad de fomento, las juntas vecinales, sabiendo que dándole aliento a la junta vecinal, la Argentina es soberana, porque la soberanía no nace de la boca de un fusil de un militar. La soberanía nace de la base del pueblo, de su organización comunitaria. Y si organizamos el espíritu en una axiología criolla, su técnica, su comunidad, esos 100.000 predicadores son los 100.000 agentes políticos que la comunidad necesita, que el pueblo argentino necesita, porque el pueblo clama por conducción, necesita que haya conducción, que haya guía, necesita que haya valientes que se pongan al frente de la gesta, porque al pueblo le dan asco los borrados, y si el pueblo no va a votar, no es porque se borre, es porque se está replegando. Es porque no les cree nada. Y porque siente una burla que se los lleve a votar, cada vez más seguido y más al pedo. Entonces, para eso nosotros tenemos que formar 100.000 hombres, porque la primera fase de una revolución nacional es la preparación filosófica y doctrinaria de 100.000 hombres al menos. Y eso hay que hacerlo con el modelo argentino para el proyecto nacional, trabajando en él. La formación política no puede ser meramente traer a alguien que sepa de un tema y da una charla y termino ahí. Hay que integrarse en el proyecto nacional. Hay que trabajar para alentarlo. Hay que laburar, hay que meterle laburo, hay que hacer cuentas, hay que hacer cálculos, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que producir, hay que ponerlo por escrito. Y esto se hace con el método Festina-Lente que van a ver en el libro de Vuela de Filosofía, que en la primera página explica que dado que nos encontramos en una situación donde hay una proyección de imágenes, de contenido, de palabras todo el tiempo en la pantalla, y que esto no para nunca, no nos podemos dar el lujo de tener un hilo conductor. A mí la gente me dice, hacé videos de 30 segundos. ¿Y de qué querés que hable 30 segundos? Yo sé que a veces me pasa un poco, pero en 30 segundos no se puede decir nada. Yo en 30 segundos le digo a Romina, te amo, mi amor. Pero a ¿qué otra cosa le puedo decir? 30 segundos. Entonces, sí hay que hacer esto que plantea Abuela como método, que es el método Festina-Lente, que es, dado que la condición en el mundo es esta, se ha llamado a esta época posmodernidad. Es una época de fragmentación. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, sabiendo que no se puede tener un hilo conductor, porque nadie da más de 5 minutos de bola, quiere saltar con otro tema, nosotros tenemos que dar rápida respuesta y variada sobre distintos temas. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bueno, en vez de escribir un libro así, tenemos que producir en el modelo argentino y publicar. Y ir a buscar la verificación intersubjetiva. La verificación intersubjetiva es que otro tipo te lo lea y te diga, che, mirá, me interesa, pero ¿sabes qué? Esto que escribiste me parece que no es así. O me parece que es de este modo. Y que nosotros eso lo aceptemos, la corrección, la crítica, incluso hasta el punto de cambiar nuestro propio pensamiento original. Para eso hay que tener coraje. Y no sentir vergüenza de poder equivocarse. Hay que estar bien montado. Y sí, y aceptar que el otro existe. Y que lo que uno dice, quizá uno lo tiene que revisar.
Y en tercer orden, este método, que es festina por rápido y lente por lento, que es apresurado con circunspección sería. Sería apresurado pero con circunspección. Hay que hacerlo rápido, pero muy enchufado, muy metido en uno, cuando está trabajando con el tema. Muy metido con lo que está produciendo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a dar algo va a estar ahí, en la palestra, para su escarnio. Entonces este método festina lente, bueno, tiene antecedentes en la historia. Husserl, Scheller y otros, y Heidegger. Pero aquí lo importante es que creo que este agregado que hace Vuela nos está dando a nosotros una metodología de trabajo que nos pueda ir a la edificación del modelo argentino. Primera fase, preparar filosóficamente y doctrinariamente a 100.000 predicadores. No es que lo vamos a agarrar a los tipos, les vamos a bajar un discurso y va a ser así. No, tienen que laburar, tienen que estar metidos en el tema, empapados de las cosas. Lo tienen que sentir lo que están haciendo. Si es así, la segunda fase de la revolución, que es la toma del poder, se da por añadidura. Se da por añadidura la toma del poder, porque la toma del poder es el devenir de la reorganización, de la reunión del movimiento nacional, cuando alcanza una cantidad de hombres necesaria, que son aquellos que pueden inspirar al pueblo, persuadir al pueblo de que llegó el tiempo de la lucha. Y llegó el tiempo de la toma del poder por parte del pueblo. Para que luego seamos en la tercera etapa, el momento de plenas realizaciones, la etapa dogmática, y en cuarto momento viene la etapa institucional, que es el cambio de las leyes, la Constitución Nacional y demás. Ese es el orden. Pero en el modelo argentino, Perón nos está diciendo, hay un todo de hacer, está convocando al pueblo a ser parte, porque Perón en el 74 no estaba planteando reinstaurar la Constitución del 49. Perón le había dado instrucciones, aparte de su equipo, de que empezaron a trabajar algunos trabajos filosóficos, algunos temas de la filosofía del derecho. Porque como sabía que iba a tener resistencia por la Unión Cívica Radical para la reforma constitucional, quería preparar los temas y tener una base de temas preparados para, no sé si era el método festina lente, pero para ya ir preparando los temas breves, cortos, no trabajos muy extensos, para ir probando cómo iba el tema, porque Perón dice, el fruto del trabajo de los consejos para el modelo argentino, de allí saldrá la iniciativa y el texto de una futura Constitución Nacional. Entonces Perón hace un acto único en la historia de la humanidad. Además de obsequiarnos a los argentinos con un congreso de filosofía en el 49, trayendo a los mejores del mundo a hablar del espíritu, a Mendoza, y de ahí presentar la comunidad organizada en su discurso de clausura del Congreso. Perón ya en el 74 ya no solamente le da a los argentinos lo mejor que le puede dar, por considerar que el pueblo argentino es merecedor de lo mejor del mundo, sino que ya el ascenso del caudillo al conductor, en la cima el conductor desciende para fundirse ya definitivamente en su pueblo. Regresa a la patria. Vence la maldición de que los héroes mueren en el exilio. Llega. Y al llegar y coronar, Perón se disuelve en su pueblo, planteando, de la voz del pueblo saldrá la nueva ley del pueblo. Porque mi único heredero es el pueblo argentino. Bueno, gracias Martín. Gracias nuevamente. Ya te lo dije varias veces, pero no está de más.